Eh, para los que no estuvieron en la clase pasada, mi nombre es Noelia Serra, soy profe acá de la Universidad de La Matanza. Y bueno, la idea de la clase de hoy era terminar de ver digamos, la elaboración de proyectos sociales, que es el tema que acá nos reúne, ¿sí? Igualmente, como hay NACs nuevos, vamos a hacer un repaso, ¿sí? De lo que vimos la clase pasada. Igualmente ustedes tienen, tengo entendido que tienen el material, tanto el material teórico como una presentación que yo la voy a poner acá en la compu para que vayan siguiendo, digamos, los principales conceptos, ¿sí? Bien, con algunos snacks ya estuvimos trabajando, ¿sí? Con el Bairrogorria, Puerto Madryn, Mar del Plata también ya, digamos, la clase pasada ya estuvieron, pero veo que hay nuevos, entonces vamos a tratar de ir repasando los aspectos centrales, ¿sí? Después retomamos en la parte que nos compete a la clase de hoy, ¿bien? En primer lugar, importante la definición, ¿sí? De proyectos sociales. Un proyecto social es aquella propuesta, ¿bien?, que surge con el deseo o la necesidad de resolver un problema concreto de la realidad. ¿Bien? Esa sería la definición de proyecto social. Digamos, una propuesta concreta que apunte a mejorar la calidad de vida, que apunte a mejorar un problema de la realidad en la que nos toca vivir. ¿Bien? Esa, digamos, sería la definición. Y un aspecto central de los proyectos sociales que a nosotros nos importa en este momento es entender que los proyectos sociales cumplen un ciclo vital, tienen etapas, ¿sí? Su elaboración es a través de estas etapas, es a través de estas fases. Son 4 las principales etapas de los proyectos sociales. La primera tiene que ver con el diagnóstico o la identificación del problema. La segunda tiene que ver con la elaboración o la planificación del proyecto, ¿sí? La tercera tiene que ver con la ejecución, la puesta en marcha del proyecto. Y la cuarta tiene que ver con lo que podemos identificar como monitoreo o evaluación, que se da recién al final del proyecto. ¿Bien? Entonces, de estas 4 etapas, nosotros la clase pasada nos centramos en la primera, que es muy importante, y es la etapa del diagnóstico o la identificación del problema. Entonces, digamos, a grandes rasgos, para no repetir demasiado, pero digamos, es importante destacar que a la hora de pensar, yo en la clase pasada me acuerdo que les pedí a todos los grupos que piensen problemas que puedan surgir o que ustedes perciben en su comunidad o en su ciudad, ¿verdad? Entonces, yo les planteaba, bueno, a la hora de hacer un diagnóstico correcto de este problema, es importante pensar en las causas y en los efectos de estos problemas, ¿sí? Con ese objetivo, yo les comenté acerca de una técnica que que sirve mucho para identificar este tipo de problemas, que se llama árbol de problemas, ¿sí? Entonces, esta es una técnica que está explicada también en la bibliografía que ustedes tienen, pero fundamentalmente ustedes tienen el problema en el centro y ustedes tienen que, a través de flechitas, de alguna manera, identificar cuáles son las causas de ese problema y a través de flechitas para abajo, cuáles son los efectos de ese problema. Bien, se van sumando ahí los chicos de Argentina Conectada. Entonces, esta técnica sirve para hacer un diagnóstico correcto del problema que estamos analizando. ¿Bien? La clase pasada les pedí a los distintos grupos que hagan su propio árbol de problemas sobre el tema que ellos eligieron. Entonces, al final, cuando lo pusimos en común, nos dimos cuenta que sirve para pensar, para entender mejor, ¿bien?, el problema, para pensar qué provoca ese problema y cuáles son los posibles efectos de ese problema.
que queremos tratar de resolver a través del proyecto social, ¿sí? Bien. Y otra de los elementos importantes para tener en cuenta cuando vamos a pensar en un diagnóstico tiene que ver con un mapa de actores, ¿sí? Entonces, el mapa de actores también tiene que ver con poder identificar cuáles son los actores que intervienen en ese problema. Y también cuáles podrían ayudarnos a pensar qué actores podrían ayudarnos en un proyecto social, ¿verdad? Entonces, esa era otra de las herramientas que habíamos compartido la clase pasada en esta etapa de diagnóstico. Actores entendidos como partes del Estado, partes de la sociedad civil o partes del sector privado, que pueden ser las empresas, digamos. ¿Qué actores intervienen en ese problema? Bien. Fundamentalmente, la etapa de diagnóstico es importante para ir cerrando, digamos, esta parte de que ustedes piensen que esta etapa es fundamental para llegar a las etapas posteriores del proyecto social. Que si ustedes no hacen un correcto diagnóstico de la situación, es muy probable que no tengamos después un proyecto social exitoso, ¿sí? Porque justamente parte de la clave de nuestra, digamos, como personas que pueden llegar a tener algún liderazgo en la comunidad o alguna intención de generar algún tipo de cambio, tiene que ver con poder analizar y tener una visión completa de cuál es ese problema. Entonces esta etapa es importantísima, ¿sí? Bien. Haciendo un paréntesis, hoy es la última clase, ¿sí? Y ustedes tienen un trabajo práctico que entregar. No sé si ya lo estuvieron viendo, pero digamos... ¿Cómo? Ahí se van sumando más snacks. Uy, no hay nadie. Bueno, entonces yo les decía, este paréntesis que hacía del trabajo práctico. Ustedes en el trabajo práctico tienen también esta actividad de armar su árbol de problemas, ¿sí? Ustedes en el trabajo práctico van a ver que tienen un montón de partes que estuvimos viendo sobre cómo elaborar un proyecto social. Y hay una parte que tiene que ver, que se les pide que armen su árbol de problemas, ¿sí? Algunos ya lo hicieron la clase pasada en grupo, digo, lo pueden cambiar o no, pero para los que no lo hicieron, sepan que, bueno, también es una actividad del trabajo práctico, ¿sí? La ventana que te abre, que te pone para poner código. Bueno, igual después si quieren hablamos un poquito al final de la clase sobre el trabajo práctico para que tengan una idea de lo que se trata. ¿Bien? Bien. Bárbaro. Bueno. Después tenemos la segunda etapa, que como les decía es la etapa de la planificación, ¿sí? Es la etapa en la que se va a pensar cómo se va a abordar ese problema. ¿Bien? Entonces, nosotros habíamos visto que esta etapa está compuesta por, digamos, muchas subetapas, ¿verdad? Entonces, una de ellas, voy a ir mencionando algunas ya las vimos, pero las volvemos a repasar hasta llegar a la parte que todavía no vimos, ¿sí? Hola. Puerto Madryn, ¿nos ven bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, buenísimo. Sí. Te escucho. Dale, habla. Cambiamos de lugar porque hacía mucho calor donde estábamos y éramos muchas. Ahí seguimos. Perfecto. Bueno, excelente. Gracias por avisar. Bien.
Cari. Bueno, bárbaro. Vamos a ir siguiendo con lo que les decía que es la segunda etapa, ¿bien? Es la etapa en la que se va a pensar qué vamos a hacer para abordar este problema que identificamos. Bueno, ¿y cómo lo vamos a llevar adelante? En principio es importante que en esta etapa definamos cómo se va a llamar el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, la denominación del proyecto. Es lo que hablamos en la clase pasada. La denominación del proyecto tiene que de alguna manera reflejar lo que se está buscando hacer. Si lo que se está buscando hacer, por ejemplo, son talleres de concientización sobre un tema, la denominación del proyecto tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con realización de talleres en determinado lugar. O sea, hay que tratar de especificar dónde, ¿sí? Y qué es lo que se va a hacer. No buscarle un nombre que no refleje lo que se tiene planeado hacer, sino todo lo contrario, ¿sí? Otro ítem importante a la hora de pensar en el proyecto social, en cómo se Ahí va está. a hacer, Ahí está. tiene que ver con... Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Cañada de Gómez, bien. Bueno, entonces le decía, la denominación del proyecto es importante y tiene que reflejar lo que se va a hacer. Otro ítem tiene que ver con información del proyecto. La información que tiene que estar en el proyecto social tiene que poder, una persona que no conoce sobre el proyecto tiene que poder entender de qué se trata al leer esta descripción. ¿Sí? Por eso es importante que sea clara la descripción del proyecto, que no sea muy extensa y que esté detallado cuál es el objetivo y cuál es el fin del proyecto. Pero la forma de medir esto, de si es claro o no, si se entiende o no, tiene que ver con que ustedes tienen que pensar que una persona que es completamente ajena al proyecto pueda leerlo y entender de qué se trata, ¿sí? Por otro lado, otro de los ítems importantes tiene que ver con la fundamentación o la justificación del proyecto social. Digamos, es importante fundamentar por qué este proyecto social es importante, por qué ustedes consideran que es importante que se realice en su comunidad o en su ciudad un proyecto de estas características, ¿sí? Y ahí pueden retomar un poco en el árbol de problemas, donde ustedes tienen identificadas las causas del problema. Entonces, cuando van a justificar por qué es importante, dicen, bueno, porque el problema se origina acá y después tiene estos efectos, y entonces es importante generar una estrategia que pueda ayudar o colaborar con la elaboración, con la resolución de este problema. ¿Bien? Entonces es importante justificar y fundamentar por qué ustedes llevan adelante este proyecto. Bien. Luego, otro de los ítems importantes en un proyecto social es el que tiene que ver con la delimitación de los objetivos. Ustedes tienen que identificar cuál es el objetivo general del proyecto y cuáles son los objetivos específicos del proyecto. Esto quiere decir, el objetivo general, ¿cuál va a ser? El objetivo general va a ser el destino al cual ustedes quieren llegar con la implementación de este proyecto. ¿Bien? ¿A dónde ustedes quieren llegar? El objetivo general puede ser colaborar en la solución o evitar que las personas no se sigan tomando excesivo alcohol, o los jóvenes, disminuir, por ejemplo, el consumo de alcohol en los jóvenes. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, después los vamos a ir charlando en los distintos temas. Ese tiene que ser su objetivo general, el objetivo más grande que ustedes tienen.
¿sí? Y luego los objetivos específicos tienen que ver un poco con cómo van a llevar adelante ese objetivo general. Entonces, van a ser un poco más prácticos, tienen que ser más micros. Si el objetivo general es el macro, ustedes tienen que pensar que los objetivos específicos son micro, ¿sí? Entonces, si el objetivo general es disminuir el consumo de alcohol en los jóvenes, el objetivo capaz específico número 1 tiene que ver con, convocar a un grupo de especialistas en esta temática. Objetivo número 2, por ejemplo, conseguir, digamos, en otras palabras, ¿no? Un lugar donde poder realizar talleres, un taller, digamos, como más concretos, ¿sí? Esa es la idea, que ustedes piensen en objetivos específicos como algo realizable, concreto, viable, ¿sí? Que se pueda llevar adelante. Bien. Otro de los ítems tiene que ver con los beneficiarios de su proyecto social. Y acá podemos identificar dos tipos de beneficiarios. Por un lado, los beneficiarios directos del proyecto social y por otro lado, los beneficiarios indirectos de este proyecto social. Entonces, esto quiere decir que, volviendo al ejemplo que yo daba antes, si uno genera algún taller con especialistas acerca del consumo de alcohol en adolescentes, probablemente nosotros lo que queremos que el beneficiario directo sea los jóvenes, digamos. Y ese va a ser nuestro beneficiario directo. Pero, indirectamente, también está beneficiando la familia del joven que probablemente esté preocupada o que, digamos... Entonces, es como el beneficio secundario del beneficio primario, ¿verdad? Esos son los dos tipos de beneficiarios que podemos identificar en nuestro proyecto social. Bien. Luego tenemos la parte de lo que se llama plan de trabajo. En este plan de trabajo la idea es ir, sistematizando cuáles son las actividades que vamos a llevar adelante para que esto sea posible, para que el proyecto social sea posible, ¿sí? Ahora yo voy a poner una presentación para que lo vayamos siguiendo un poquito mejor con la compu. A ver. Entonces, rebobino un poquito. Esto es lo que yo les decía de las partes del proyecto, ¿sí? Estamos en la segunda etapa y estamos viendo que la segunda etapa es la de la elaboración del proyecto, la planificación del proyecto, y estamos viendo todas estas partes que yo les decía que tiene, ¿sí? Les conté acerca de la denominación del proyecto, de la información, la fundamentación en la justificación, la delimitación de objetivos, los beneficiarios, y ahora estamos en la parte del plan de trabajo, ¿bien? Voy a ir pasando un poquito ya lo que ya vimos. Así no repito. Bien. Bueno, entonces estamos acá en la parte del plan de trabajo, ¿sí? ¿Cómo se realiza? Es la parte que yo les hablaba de las actividades. Voy a ampliar un poquito a ver si pueden. Dice, en este punto donde tenemos que especificar, es donde tenemos que especificar y clarificar de manera concreta y precisa
con qué acciones se generarán los productos y qué serán actividades necesarias. Eso es un poco lo que yo les decía antes, digo, ¿no? Es organizar de alguna manera cuáles van a ser las actividades que vamos a llevar adelante. Entonces, la recomendación acá es listar, sí, hacer un listado de las actividades que pensamos desarrollar para cumplir los objetivos específicos. Es decir, indicaremos cómo hacer para llegar a destino, con qué acciones lograremos generar los productos. Es fundamental que las tareas se correspondan con los objetivos establecidos. ¿Se acuerdan que yo recién les comentaba que los objetivos específicos tienen que ser más chiquitos, digamos, más concretos y realizables empíricamente, digamos, en la realidad, ¿no? Entonces, esto va un poco en línea con eso. Nosotros tenemos que pensar las actividades que se van a desglosar de cada uno de esos objetivos específicos. Este va a ser nuestro plan de actividades, nuestro plan de trabajo. Bueno, y tenemos que, en lo posible, tratar de explicar cómo vamos a llevar adelante esas actividades. Por ejemplo, realizar un taller de formación o un taller de concientización, digamos. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer concretamente? Vamos a buscar el lugar, vamos a contactar con los especialistas, vamos a generar difusión de esta actividad, digamos. Esas son las actividades, ¿sí? Después, digamos, otra parte importante tiene que ver con que cuando están definidas, lo más importante, o una de las cosas más importantes del plan de actividades, es poder ordenarlas cronológicamente. Y esto es importantísimo, porque si el proyecto social no está organizado, ¿sí? Si le falta una organización, es muy probable que no cumpla con los objetivos que nos planteamos, que presente dificultades y problemas. Digamos, lo que nosotros recomendamos es que digamos, en los proyectos sociales lo que siempre se hace es que se haga una calendarización del proyecto, ¿sí? Es decir, en tal fecha se va a realizar esta actividad. Digamos, en un listado, ¿no? Por supuesto. Después ustedes tienen la forma ahí correcta de llevarlo adelante. No solo enlistar las actividades, sino cuándo se va a hacer cada una de estas, ¿sí? Esto no es otra cosa que la determinación de la duración de cada una de las actividades o tareas que se realizan para cumplir con los objetivos. ¿Bien? Porque además, para no solapar actividades y para dedicarle el tiempo necesario a cada una de las actividades. Quizás algunas son muy breves y muy cortas y otras necesitan de más días. Y ustedes esto lo tienen que pensar y organizar en un papel, digamos, en un calendario, ¿sí? En el proyecto social. Bien. A ver si lo tiene. Sí, de hecho, una de las actividades también del trabajo práctico apunta a que ustedes puedan ordenar las actividades en una lista y asignarles una fecha, ¿sí? Entonces, esa es otra de las actividades que tienen en el trabajo práctico. Que también se les pide, ¿no? Justamente que en base a los objetivos específicos que antes van a tener que determinar, piensen las actividades y las ordenen y después les pongan fecha. Esa es la realización del plan de trabajo y de la calendarización del proyecto. ¿Bien? Perfecto. Seguimos. Otro de los elementos importantes tiene que ver con la determinación de los recursos necesarios y presupuesto. ¿Sí? Esta es una parte importante, es la parte económica de alguna manera, pero no solo económica, porque también tenemos otro tipo de recursos que vamos a necesitar, pero es una parte estructural del proyecto social, ¿sí? En la que tratamos de resolver qué necesitamos y cuánto nos va a costar esto que necesitamos.
Para llevar a cabo cada una de las actividades que nos conducen al cumplimiento de los objetivos, ¿se escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bárbaro. Ahora después vamos a ir viendo el trabajo práctico entre todos, vamos a ver si hay consultas también, probablemente hagamos alguna actividad grupal. Ahora estoy tratando, para no quedarnos corto con la clase, de ir abarcando todas las partes que todavía no habíamos visto, ¿sí? Entonces les decía recién, en la parte de los recursos, es una parte importante, ¿no? Para llevar a cabo cada una de las actividades que nos conducen al cumplimiento de los objetivos, necesitaremos disponer de una serie de recursos humanos, materiales y financieros. ¿Sí? Son 3 tipos de recursos que vamos a necesitar para llevar adelante nuestro proyecto. Entonces, bien, recursos humanos, ¿sí? Tenemos que identificar cuáles son los perfiles de las personas, o las personas, digamos, que se adecúan a las tareas que nosotros queremos llevar adelante. Entonces, cuando tenemos que pensar en los recursos humanos que vamos a necesitar para nuestro proyecto, por ejemplo, tenemos que pensar que quizás necesitamos, por ejemplo, profesionales especialistas en determinado tema, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese va a ser un recurso humano que vamos a necesitar convocar para abordar este proyecto social. O, por ejemplo, especialistas, no sé, en algún oficio que queramos convocar, entonces, para quizás dar algún tipo de capacitación, entonces necesitamos convocar, no sé, carpinteros, por ejemplo, o, digamos, todo depende de las actividades, ¿no?, que nosotros queremos llevar adelante, qué recurso humano vamos a necesitar, ¿sí? Bien, entonces acá como dice, y vamos a de alguna manera establecer de qué será responsable esta persona y cómo se va a distribuir su trabajo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que decidir el recurso humano que necesitamos, bueno, de qué se va a hacer cargo. Bien. Los recursos materiales tienen que ver con herramientas, equipos, instrumentos, infraestructura física, todo aquello, digamos, material que es necesario para llevar a cabo nuestro proyecto. Entonces, en recursos materiales, sí, que por ejemplo, la infraestructura es fundamental, tener un lugar, ¿sí?, donde llevar adelante el proyecto, por ejemplo, pero también si necesitamos una computadora para proyectar algún video, no sé, si necesitamos herramientas específicas, papeles, lapiceras, digo, todo aquello que es necesario para que el proyecto funcione, sea operativo, ¿sí? Y por último, los recursos financieros tienen que ver con los fondos necesarios para sostener el proyecto. Ahí sí, los fondos económicos para llevar adelante el proyecto. Entonces, hasta ahora tenemos 3 tipos de recursos, ¿sí? Humanos, materiales y financieros. Entonces, es conveniente plasmar esto en un plan de recursos. Este debe contemplar el análisis y cálculo de los costos especificados en cada uno de los rubros de los recursos y enunciando la cantidad y cualificación del personal, por ejemplo. Digamos, la idea de esto, ¿cuál es? Es que todo esto que nosotros recién identificamos que necesitamos organizar, estos 3 tipos de recursos, también tratamos de tenerlo organizado. De la misma forma que recién les decía, tratar de tener las actividades en un calendario de actividades, bueno, pensemos en tener a los recursos organizados en un plan de recursos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, especialistas o psicólogos, ¿cuántos? 2. Carpinteros, no sé, estoy diciendo ejemplos, ¿no? 3. Computadoras, ¿cuántas necesito? 5. Un lugar físico donde hacer el taller, 1.
Digamos, esa estructuración nos va a servir para calcular concretamente cuánto nos va a salir todos esos recursos. Y además, para organizar los recursos y que, de vuelta, no aparezcan gastos o necesidades por fuera de nuestro plan. Tenemos que tenerlo organizado de tal manera que después nos digan, pero en realidad me faltaba... y está bueno que se prevé en este plan de recursos, que esté todo ahí organizado. Bien. También en el trabajo práctico que tienen que hacer, también hay un ejercicio que apunta a que ustedes organicen los recursos, ¿sí? Entonces, en el cuadrito que van a tener que completar, ustedes tienen una parte que tiene que ver con la actividad que se va a llevar adelante y los recursos que necesitan para esa actividad, ¿sí? Entonces, de vuelta, en el trabajo práctico lo van a tener que hacer a modo de ejercicio. Bueno, ¿cuántos recursos humanos necesito? O ¿qué recurso humano necesito también? ¿Cuántos y qué tipo de recurso humano? ¿Cuántos y qué tipo de recursos materiales? ¿Y cuánto recurso financiero? Porque el qué recurso financiero es, por supuesto que es dinero, pero cuánta cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, ese sería el plan de recursos. Bien. Después, bueno, contemplar las cantidades de estos recursos constituye el elemento inicial para elaborar el presupuesto, ¿sí? Entonces, esto que yo les decía recién de pensar en los recursos es como lo previo a pensar en el presupuesto del proyecto social, ¿sí? La función del presupuesto es la de asignar los recursos en el tiempo previsto, determinar de dónde salen esos recursos, ¿sí? La fuente o el origen, y asegurar el desarrollo normal del proyecto y el funcionamiento. Entonces, el presupuesto es un resumen detallado de los gastos previos junto con propuestas para su financiamiento. La suma del costo de cada una de las actividades es el costo total del proyecto, o sea, el número del presupuesto total. La suma de cada uno de los ítems que ustedes van a describir. ¿Bien? Entonces, de vuelta, pero para llegar al presupuesto está bueno que hayan hecho el ejercicio de pensar e identificar qué recursos necesitan para cada cosa. ¿Bien? Bien. Acá podemos identificar varios tipos de costos que van a llevarnos a después llegar al presupuesto total, ¿sí? Entonces, para empezar, tenemos el costo de personal. Esto está relacionado con el recurso humano, ¿sí? Por supuesto. Es el cálculo en base al número de personas que participan en el proyecto de manera remunerada, especificando el tipo de cualificación y la dedicación que se requiere en cada caso. Entonces, es lo que yo les decía antes, digo, si yo necesito 5 recursos humanos y tienen que ser remunerados, bueno, la suma de los sueldos de esas 5 personas va a ser mi costo de personal, ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos que pensar en los viáticos a la hora de pensar un presupuesto, ¿sí? Incluye los gastos por movilidad del personal, transporte, alojamiento, alimentación. También tiene que ver un poco con las comunicaciones de esa persona. Pero fundamentalmente se entiende por viáticos a aquello que tiene que ver con la movilidad y con la alimentación, ¿sí? De esa persona. Entonces, también se tiene que contemplar esto en el presupuesto. Y por último, el material y los equipos. Esto está relacionado con los recursos materiales, ¿sí? Costos de material, gastos de transporte e instalación, mobiliario de oficina,
archivos, computadoras, impresoras, fotocopiadora. De vuelta, si yo voy a necesitar 5 computadoras, un pizarrón y no sé, 10 resmas de papel, bueno, la idea es que todos esos costos se sumen y yo los incluya dentro de la categoría material y equipos, ¿sí? La suma de todos estos costos, del costo de personal, de los viáticos y del material y equipos, nos va a llevar a un presupuesto total de lo que nos va a salir a nosotros, digamos, lo que nos va a salir llevar adelante el proyecto social, ¿sí? Bien. De vuelta, también en el trabajo práctico tienen un ejercicio que tiene que ver con pensar el presupuesto de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces ahí también están las categorías, digamos, de cuántos son aportes propios, cuánto es el monto solicitado, digamos, que nosotros necesitamos pedir o solicitar para que nuestro proyecto funcione, y monto de aportantes o colaboradores. Entonces esto también se piensa en un proyecto social. Muchas veces necesitamos pedir un subsidio para que este proyecto social se lleve adelante y digamos, si para pedirlo o para pensarlo necesitamos tener el costo total de nuestro proyecto. Por eso es importante el presupuesto. Si yo voy a tener un proyecto social no sé, de 10.000 pesos, bueno, lo importante es que quizás hay una parte que la podemos cubrir nosotros, pero hay otra parte que necesitamos pedir un subsidio. Entonces la idea es que en este cuadrito ustedes describan qué parte sería, por supuesto hipotéticamente, ¿no? Pero digo, sirve como el ejercicio para pensar cómo dividir los costos de un proyecto social. ¿Sí? Interesante. Bien. ¿Todos nos escuchan bien? ¿Todos me escuchan bien? ¿Todo bien? Bueno. Hola. Hola, sí. Estás bajo. ¿Todo bien? Bueno. Seguimos y ahora vamos a tratar de que participen también un poco ustedes, así yo no hablo todo el tiempo y así es más enriquecedor, ¿sí? Seguimos un poco con toda la parte que tiene que ver con el presupuesto. Hay otro ítem que tiene que ver con gastos de funcionamiento, todo aquello que es necesario, como la luz, el agua, digo, eso también se tiene que contemplar, ¿sí? En un presupuesto. Los gastos de oficina, como yo les decía, que puede ser considerado recurso material o gastos de funcionamiento, eso es indistinto. Pero, digamos, tiene que ver con cosas que capaz a priori no pensamos que tienen que ser incluidas, pero que tienen que ser incluidas. El costo de la luz del lugar donde estemos, el costo del agua, digamos, es importante que nada se nos escape en el presupuesto, ¿sí? Si necesitamos comprar algún libro específico, también tiene que ser incluido, ¿sí? Hay otra parte que tiene que ver con los imprevistos. Se recomienda prever una cantidad de dinero para gastos imprevistos, ¿sí? Por lo general es el 5% del total del presupuesto de gastos. Esto es importante y es importante, como yo les decía antes, para que el proyecto esté organizado, ¿sí? Si ustedes tienen un proyecto bien organizado y bien establecido en todas estas partes, frente a una eventualidad que puede suceder, digamos, es mucho más fácil responder y que no fracase el proyecto, ¿sí? Entonces, se suele destinar como a modo de fondo de emergencia o, digamos, con esa funcionalidad, que haya un 5% del presupuesto que no se utilice y que esté ahí frente a cualquier eventualidad, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, se rompió una computadora o hay que cambiar 2 lamparitas, digo, cualquier cosa que pueda pasar, pero es importante que haya un lugar donde esté ese dinero disponible para resolver el imprevisto, ¿sí?
Bueno, y por último, beneficios, digamos, porque existen iniciativas, existen proyectos en las que pueden obtenerse ingresos monetarios que provengan del mismo proyecto. Entonces, en esos casos, lo que implican los beneficios serían las ganancias, que también deberían estar contempladas en el presupuesto, porque estarían los costos y los beneficios. Muchos proyectos sociales no tienen esas ganancias, entonces, bueno, no se contempla, ¿sí? Pero en el caso que las hubiere, deberían estar también contempladas en el presupuesto. ¿Bien? Entonces, este es un, digamos, a modo de consejo también tenemos que tener en cuenta que siempre hay que realizar un presupuesto de gastos y de cálculo de recursos, incluyendo la fuente y procedencia de los mismos. Entonces, digamos, de todo lo que vamos a gastar y cuáles son nuestros recursos y de dónde vienen esos recursos, que es un poco lo que yo les decía antes en el esquema de cuánto es el aporte propio, cuánto puede ser de que tenga que ver con un subsidio o cuánto puede ser de otros aportantes a modo de colaboración. Entonces, nosotros tenemos que tener por un lado el presupuesto y por otro lado, digamos, por un lado los recursos, el presupuesto para acceder a esos recursos, ¿sí? Y de dónde vamos a obtener el dinero para poder adquirir los recursos, de alguna manera. Ese sería como en todo el recorrido, ¿sí? Bueno, luego tenemos la etapa del monitoreo y la evaluación, ¿sí? Esta etapa tiene que ver justamente para responder esa pregunta, busca esta etapa, ¿no? ¿Cómo saber si lo hemos hecho bien? ¿Cómo saber si el proyecto pudo desarrollarse de manera correcta y cumplir con lo que se había propuesto? Bien. En la misma fase de diseño habrá que establecer los mecanismos de monitoreo y evaluación. Digamos, ¿esto a qué se refiere? Que, ¿se acuerdan la etapa de la elaboración, la planificación del proyecto en la que yo les hablaba de el título, la descripción del proyecto, digamos, la delimitación de objetivos generales y específicos? Bueno, también lo ideal es pensar en esa etapa en la que se está pensando el proyecto, cómo vamos a monitorearlo y a evaluarlo al final del proyecto. ¿Por qué es importante la evaluación y el monitoreo del proyecto? En primer lugar, el monitoreo apunta a algo más constante, ¿sí? Durante el desarrollo del proyecto. ¿Y qué busca? Busca identificar posibles errores o, digamos, problemas que puedan surgir en el desarrollo del proyecto y resolverlos, ¿sí? Si nosotros no hacemos un monitoreo de lo que vamos haciendo, de las actividades que vamos realizando, por ejemplo, quizás se acumulen errores que después nos vamos a dar cuenta que dificultaron que el proyecto se cumpla exitosamente. Entonces, por eso es fundamental el monitoreo, y el monitoreo apunta a algo más constante durante el proyecto. Mientras que la evaluación del proyecto digamos, temporalmente está identificada con el final del proyecto. Una vez que ya terminó, se busca evaluarlo para justamente ver si digamos, fue exitoso o no, pero no solo eso, si se puede pensar en posibles mejoras del proyecto, ¿sí? Pensemos que es muy importante esta etapa, o sea, todas las etapas son importantes, la verdad es esa, y cumplir con cada una de las etapas garantiza
que el proyecto funcione, digamos, que el proyecto funcione bien. Por supuesto, pueden existir dificultades, pero si se cumplen todas estas etapas, probablemente las dificultades se puedan mejorar y no vuelvan a aparecer, ¿sí? Porque en definitiva los que aprendemos de esto somos nosotros los que llevamos adelante el proyecto. Y eso es fundamental para mejorarlo, ¿sí? Entonces, para estas dos cosas, digamos, tanto para el monitoreo como para la evaluación, es necesario disponer de un mecanismo de recolección de información. Esta no puede ser general, sino concreta y específica. Por ello es necesario diseñar un conjunto de indicadores que son instrumentos que permiten medir la progresión hacia las metas propuestas. Nos permiten realizar una evaluación adecuada teniendo en cuenta los objetivos propuestos y las actividades. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tenemos que buscar la forma de poder ver si el proyecto está avanzando bien o no. Pero no desde una perspectiva subjetiva, digamos, o quizás superficial de lo que a nosotros nos parece si está funcionando bien o no, sino conectada con los objetivos que habíamos marcado antes. Entonces, por ejemplo, si uno de los objetivos específicos tenían que ver con realizar 5 talleres de oficio a una determinada población, una de las formas de medir si esto se hizo bien o no es ver, por ejemplo, cuántos talleres se hicieron. Entonces, un indicador para eso sería cantidad de talleres realizados de oficio, ¿sí? Si fueron 5, fue satisfactorio. Si fueron 2, no se pudo alcanzar la meta, ¿sí? Entonces, ese es el indicador que a nosotros nos va a permitir evaluar si pudimos cumplir o no con los objetivos. En definitiva, de eso se trata el monitoreo y la evaluación, de poder identificar si cumplimos o no con los objetivos que nos habíamos propuesto. Digamos, y por eso también es importante, vuelvo un cachito para atrás, pero todo está conectado, por eso también es importante que nos planteemos objetivos realizables, ¿sí? Que cuando nos planteamos, por ejemplo, cantidad de talleres de oficio en el objetivo específico, pensemos algo que se pueda realizar, digamos, que no sea una fantasía. Bueno, sí, a todos nos gustaría hacer, no sé, un taller de oficio por día a lo largo del año. Bueno, eso es algo muy poco probable de realizar. Entonces, después cuando vamos a nuestro propio monitoreo, nos vamos a encontrar con que no pudimos cumplir con esa meta que nosotros mismos nos habíamos puesto, ¿sí? Entonces, por eso es importante pensar objetivos específicos, concretos, realizables, para que después cuando, digamos, más allá de que para el sano desarrollo del proyecto es fundamental pensar objetivos concretos y realizables, también lo es para nuestro monitoreo, ¿sí? Porque nos vamos a nosotros mismos a evaluar con lo que se fue haciendo. Ese sería el indicador. Otro podría ser, por ejemplo, si fuese un taller de oficio, como el ejemplo que di recién, bueno, podría ser cantidad de, por ejemplo, uno de los objetivos específicos podría ser, como les dije recién, cantidad de talleres dados. 5 talleres realizados de oficio. Bueno, otro de los objetivos específicos podría haber sido capacitar a 100 personas en nociones de carpintería, por ejemplo. Si ese hubiese sido nuestro objetivo específico, el monitoreo, el indicador que nos va a permitir realizar el monitoreo, podría ser, por ejemplo, cantidad de personas formadas en nociones de carpintería. Si nosotros habíamos puesto 100 y nos da 50, es que nos quedamos a mitad de camino con el objetivo que habíamos pensado. Esa es la forma más recomendable de evaluar y de monitorear si el proyecto social está funcionando bien o no. ¿Sí?
indicadores representan características, actividades o situaciones que se puedan observar y medir durante el desarrollo de un proyecto, ¿sí? Es lo que yo les decía recién. Son, digamos, tenemos que buscar la forma de poder ver si el desarrollo del proyecto fue positivo o no, o digamos, si cumplió o no con los objetivos. Por ejemplo, otro ejemplo que acá aparece, un indicador de calidad sería cantidad de usuarios satisfechos con un servicio. Es como un poco lo que yo les explicaba recién. Bueno, cantidad de personas capacitadas en determinado oficio, por ejemplo, ¿sí? Bien. Luego, tenemos el plan de comunicación. El plan de comunicación apunta a responder a la pregunta: ¿de qué manera informaremos lo que estamos haciendo? Como todos ustedes saben, a veces se hacen cosas y si no se comunican bien, pareciera que no se hicieron, ¿no? Digamos, la gran ventaja de la comunicación es que permite justamente hacer público algo que se hizo y que la gente se entere, en definitiva, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer un proyecto social, queremos que también se comunique y se sepa, digamos, para que no quede solo y ajeno al alrededor de la comunidad en la que estamos tratando de trabajar. Bien. Yo como les decía recién, esto es un aspecto importante de toda actividad, no solo de los proyectos sociales, de cualquier actividad es importante la comunicación, ¿sí? Como les decía recién, si nadie se entera de lo que hacemos, los resultados y los impactos pueden pasar inadvertidos. Probablemente, digamos, si no... E incluso nuestro propio proyecto, digamos, si hacemos algo, pero queremos que la gente participe y no participa porque no se enteró, también es una falla en la comunicación, ¿sí? Entonces, cuando estamos diseñando un proyecto, debemos contemplar un plan de comunicación que se ocupe de dar a conocer las actividades que se realizarán y los resultados del proyecto. Bien, entonces, así como teníamos un plan de actividades, como teníamos un plan de recursos, es importante tener un plan de comunicación también. Entonces, en este plan de comunicación tenemos que poder informar qué es lo que vamos a hacer y una vez que termine lo que vamos a hacer, informar también los resultados de eso que hicimos. ¿Sí? Bueno, podemos decir que existen dos tipos de comunicación: la externa y la interna. Y las dos son importantes en nuestro proyecto social, ¿sí? Bien, la comunicación externa, como se imaginarán, se dirige, por ejemplo, a los beneficiarios de las actividades, autoridades, ciudadanía en general, empresas, etc. Es la comunicación hacia el exterior del proyecto social, digamos. Entonces, sí, tiene que ver con, por ejemplo, la convocatoria. Queremos hacer una convocatoria para que participen jóvenes de determinados talleres. Bueno, eso es comunicación externa, ¿sí? Autoridades de la ciudad,
no sé, empresas que queremos que colaboren con el proyecto. Bueno, todo eso se incluye dentro de la comunicación externa del proyecto social. Mientras que la comunicación interna se refiere a la circulación de la información al interior del equipo de trabajo. ¿Sí? Y esto es importante porque, por supuesto, al interior del equipo de trabajo van a haber cosas que es importante que se sepan, pero que no es importante que se sepan afuera del equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, se va a manejar información distinta en los dos planos, en la comunicación externa y en la comunicación interna. Y es fundamental la comunicación interna porque muchas veces este tipo de cosas también afectan el éxito de los proyectos. Porque si el proyecto social lo conforman distintas personas y cada una tiene una función determinada, si no se comunican entre ellas lo que están haciendo o en lo que están trabajando o en lo que tienen dificultades, por ejemplo, digamos, puede fallar el desarrollo del proyecto. ¿Sí? Entonces, es muy importante que se tome en cuenta esta variable y que ustedes apunten y traten de que exista una comunicación interna, así como existe una comunicación externa para comunicar, por ejemplo, en volantes o en un montón de cosas, las cosas que se van haciendo. Esa es la comunicación externa, que también es importante. La comunicación interna no es menor, ¿sí? Ese es el mensaje. Entonces, es fundamental establecer los mecanismos para que todos los participantes estén al tanto de lo que va sucediendo en la ejecución del proyecto. Y ahí ustedes pueden decidir. Quizás uno de los mecanismos puede ser tener reuniones semanales, por ejemplo. Entonces, en esas reuniones semanales, todos ponen en común las distintas cosas que fueron pasando en el proyecto o en lo que está trabajando cada uno. Otro mecanismo puede tener que ver con, no sé, un grupo de WhatsApp, por ejemplo. Digo, se me ocurren cosas para facilitar la comunicación interna, ¿sí? Cadenas de mails también. Digamos, cada equipo de trabajo tiene que encontrar un mecanismo que le sirva y utilizarlo. ¿Sí? Es muy importante. Bien. Luego tenemos otra parte que también es importante, ya un poco por fuera de lo que es la comunicación. La parte de comunicación sería eso, y la damos por cerrada, digamos, en la explicación. Una parte importante también que tenemos que tener en cuenta en los proyectos sociales tiene que ver con los condicionantes externos. Entonces, esto viene a responder a la pregunta de qué factores ajenos a nuestro equipo pueden favorecer o dificultar los resultados e impactos del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Justamente apunta a lo mismo, apunta a que estemos organizados, a que existan, digamos, una previsión en lo que se va a hacer y en lo que va a suceder, en lo posible. Entonces, si nosotros vamos a abordar un proyecto social determinado, a la hora de pensarlo, también tenemos que pensar que aquello ajeno a nosotros, ajeno a nuestro control, nos puede favorecer o dificultar el desarrollo del proyecto. Hay muchas cosas hay muchas variables que nosotros desde nuestro lugar no podemos controlar. ¿Sí? Digamos, no sé, una muy básica y muy tonta puede ser el clima. Digo, si nosotros queremos realizar una jornada al aire libre, bueno, el condicionante fundamental que vamos a tener es el clima. Y probablemente si llueva o esté feo, no podamos realizar la actividad. Y eso nos va a dificultar el desarrollo de la actividad, ¿sí?
Pero de la misma forma puede haber cosas positivas, de alguna manera que nos condicionen quizás no es la mejor palabra, pero que nos ayuden, que algo ajeno a nosotros, que nosotros no previmos, pero que nos ayude. Y esto está bueno pensarlo de antemano, ¿sí? Para que tengamos como el panorama más claro de todo lo que podría suceder en nuestro proyecto social. El éxito o fracaso del proyecto no solo depende de lo que produzcamos, sino que también lo hacen ciertos factores externos. Entonces, probablemente, quizás nosotros organizamos todo el proyecto y nos detenemos en cada una de las etapas del proyecto, pero también puede pasar, que haya algún condicionante externo que no podamos controlar y que nos dificulte el desarrollo del proyecto. Y hay que estar preparados para eso también. Hay que saber qué puede pasar, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Pueden ser positivos y contribuir en la ejecución o ser obstáculos para el logro de nuestros objetivos. Es lo que yo más o menos les comentaba recién. Es importante en la etapa de diseño del proyecto lograr identificar cuáles son esos factores externos de los que depende o puede verse afectado el mismo. Entonces, de vuelta, el mejor ejemplo es como yo les decía antes, de la misma forma que vamos a analizar vamos a realizar un diagnóstico del problema, de la misma forma que vamos a realizar un plan de recursos, un mapa de actores, que son todas cosas que apuntan a organizar nuestro trabajo. También es importante que hagamos el ejercicio de pensar aquello que nos puede afectar o beneficiar, pero que es ajeno a nosotros, que nosotros no podemos hacer nada. Simplemente pensarlo y tenerlo presente. La inclusión de este punto contribuye al proyecto de un modo muy importante, ¿sí? Reduce la incertidumbre en la que opera el mismo y establece la responsabilidad de quienes llevan adelante su implementación. Entonces, acá podemos ver claramente que hay dos efectos positivos de pensar en los condicionantes externos. Por un lado, reduce la incertidumbre, ¿sí? Si ya sabemos de antemano que puede ser así, nos da un poco más de certeza. ¿Bien? Porque ya sabemos que eso puede pasar. Entonces, esa es una variable que nos da más certeza. Y por otro lado, delimita la responsabilidad de por ejemplo, determinado actor que funciona dentro del proyecto social. Porque quizás, como un ejemplo estoy poniendo, ¿no? Quizás le asignamos a alguien la tarea, una determinada tarea, pero no contemplamos que esa tarea puede estar afectada por algo externo y entonces parece que después esa persona no cumplió con esa tarea. Pero en realidad no, en realidad es que había un factor externo que estaba condicionando que esa tarea se cumpla. ¿Bien? Entonces, al pensarlo de antemano, nos permite también organizarnos mejor y distribuir las responsabilidades reales, ¿sí? No responsabilidades que no dependen de nosotros. Bien. Bueno, yo ya hablé un montón. Este sería como uno de los aspectos ya finales de pensar el proyecto, ¿sí? De alguna manera fuimos atravesando todas las etapas, incluida la de evaluación y monitoreo, ¿sí? Yo ahora lo que les quiero proponer es que tratemos de hacer, en este rato que queda, que es un poquitito más de media hora, tratemos de hacer un ejercicio grupal en el que podamos
tratar de juntar todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Y que también nos ayude a ustedes a la hora de pensar el trabajo práctico. Bien, con algunos de ustedes ya la clase pasada yo les había pedido que piensen algún problema, alguna problemática, alguna inquietud que ustedes tengan en su comunidad o que a ustedes les preocupe. Y yo les había pedido que hagan ese ejercicio de pensarlo y que ese vendría a ser la actividad número 1 de su trabajo práctico. ¿Sí? La actividad número 1 de su trabajo práctico tiene que ver con definir un problema. Esa es la 1. La número 2 tiene que ver con generar el árbol de problemas. El árbol de problemas también con algunos NACs ya los trabajamos. La idea es que puedan hacer este ejercicio de pensar las causas y efectos de su problema. ¿Bien? Luego, otra de las actividades, la actividad número 3, tiene que ver con realizar un mapa de actores, que es lo que todo en relación al mismo problema, ¿sí? Por eso la actividad número 1 es importante, porque ustedes tienen que definir el problema y de ahí se van desprendiendo todas las actividades. ¿Bien? Es importante cuando vayan a definir el problema que traten de recortarlo lo más posible, ¿sí? Esto es una de las cuestiones que vimos la clase pasada, pero no importa, digo, las repetimos. Es importante que lo traten de achicar lo más posible. Si el problema es la desocupación, por ejemplo, que no sea la desocupación a secas, ¿sí? Que sea, por ejemplo, la desocupación en personas de mediana edad en la ciudad de, no sé, La Matanza y cualquier. Entonces, eso hace que el problema se achique y ustedes puedan trabajar mejor con ese problema. Con el problema grande, la desocupación grande, así, va a ser muy difícil trabajar. O sea, resolverlo en definitiva, digamos, va a ser difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si ahora se reúnen, digamos, y pueden ir tratando de pensar en esta definición de problema que va a ser fundamental para el desarrollo de su trabajo práctico, ¿sí? Y entonces lo vamos poniendo en común y vamos viendo si lo podemos ir recortando o mejorando, o si está bien, o si podemos realizar algún tipo de aporte. Así además avanza, o tienen una parte avanzada de lo que va a ser su trabajo práctico, la definición de su problema, ¿sí? Les doy, si quieren, más o menos 10 minutos y van pensando y después los ponemos en común. Si les parece, vamos arrancando con algunos que ya hayan terminado, así llegamos con el tiempo para ir charlando todos, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo a NAC Palpala. ¿Quieren comenzar ustedes? Más o menos contándonos si estuvieron pensando algún problema. ¿O no llegaron? Empezando. Sí. ¿Empieza Baigorria? Bueno. Sí, nosotros hablábamos un poco cómo recortar el problema general que habíamos visto, que era las dificultades, la falta de valores en la familia. Y con eso terminamos en definir un problema que es el consumo excesivo de alcohol en las fiestas de fin de año. Bien, y bueno, muy chiquito, está bueno. Chiquito digo porque esto es igual de la fiesta de fin de año. Claro. Y estábamos pensando en cuáles eran las causas y qué efectos tenía. Sobre todo nos habíamos detenido más en los efectos, en los accidentes de tránsito, en
las discusiones familiares, la violencia entre vecinos. Y después estábamos pensando en concreto cómo abordarlo, porque la particularidad de los que estamos acá es, algunas somos de la Casa Educativa Terapéutica que funciona en Baigorria, y después tenemos, el resto de los compañeros pertenecen a la Iglesia Evangélica, entonces cómo ensamblar las dos patas. Claro. Estábamos pensando en hacer toda la semana previa a las fiestas una campaña de concientización y de difusión en los semáforos de la ciudad a modo positivo, digamos, haciendo propuestas concretas de cómo vivir de otra forma estas fiestas. También sabiendo que la población con la que trabajamos es un momento de inflexión en donde se encuentran con la frustración de no haber logrado un montón de cosas durante el año o solos para festejarlo. Eso es un poco lo que trabajamos. Bueno, me parece que está muy, muy bueno. Está bueno porque ya avanzaron también a la parte del qué hacer, ¿no? Del objetivo más específico de qué actividad llevar adelante. Y eso está bueno. Me parece realizable, ¿sí? Está bueno porque ustedes ya avanzaron, digamos, en la definición de un problema, más o menos tienen una idea del árbol de actores, de las causas y los efectos, ¿sí? Después lo ideal es que avancen en lo que es el mapa de actores. Yo les voy diciendo, estas son las partes del trabajo práctico, ¿no? Para que las tengan en cuenta y para que vayan pensando en esta línea, ¿sí? Después van a tener que definir el título del proyecto, ¿sí? Probablemente pueda ser algo así como campaña de concientización sobre el consumo de alcohol, digamos, en Baigorria, ¿sí? Tratando de explicarlo y de detallarlo lo más posible. Luego van a definir el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general, ¿cuál les parece que sería? Digamos, de acuerdo a esto que me comentaron recién. ¿Cómo? Sí. La concientización, pensamos, en el objetivo general. Bueno, claro, digamos, puede ser también, visto desde otro lado, la disminución del consumo de alcohol, ¿sí? Entonces, la concientización va a ser el medio para llegar a ese objetivo general. Su objetivo general es la disminución del consumo de alcohol en las fiestas de fin de año, en la localidad de Baigorria, ¿sí? Entonces, digo, para que vayan pensando estas cosas, ¿sí? Y uno de los objetivos específicos puede ser la distribución de material informativo, por ejemplo. Digo, no les quiero adelantar todo, pero digo, para que los vayan pensando en esta línea, ¿sí? A todos, digo, después ya lo vamos a ver un poco con cada caso en particular. Luego tienen que listar las actividades, eso también es otra parte del trabajo práctico, ¿sí? Y luego también la parte del presupuesto, que también es una parte importante en el trabajo práctico. Bien. Entonces lo importante es que cuando definan el problema, lo definan, como yo les decía recién, explicando esto. El problema sería el exceso de consumo de alcohol en las fiestas de fin de año, en la localidad de Baigorria, ¿sí? O sea, tratar de que no quede en el aire, sino puntualizar bien dónde es el problema, a quiénes afecta en lo posible, ¿sí? O en toda la población, el exceso de alcohol a toda la población. Pero es importante tratar de recortarlo y especificarlo lo más posible. Así que me parece que van bien. La idea es que, bueno, puedan seguir pensando todos los pasos del proyecto social y que después lo plasmen en el trabajo práctico, ¿sí? Ahora después les voy a contar cuál es la fecha de entrega del trabajo práctico, ¿sí? Pero vamos a hacer un repasito por todos los NAC para hacerme cuenta en las distintas ideas que surgen y al final, a la hora de la clase, les paso un poco más la información formal de la entrega, ¿sí? Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién quiere seguir? Ahí te habilité.
Puerto Madryn, chicas. Prendelo, prendelo. Prendelo. Ahí, hola. Hola. No tenemos nada nuevo para compartir porque es más o menos lo que ya estuvimos exponiendo la semana pasada. Así que, nada, están Tenían el tema de la desocupación, ¿verdad? Acá había 3 temas. Uno era la previa del alcohol, Sí, es cierto. la falta de trabajo y adolescencia. Entonces lo que están haciendo ahora, bueno, cerrando más el proyecto, el tema de los recursos, de los actores, así que bueno, seguir trabajando en ese tema. A ver, espera un poquitito. Sí. Hola. Hola. Mirá, sí, nosotros estábamos trabajando con la falta de trabajo y lo que nosotros le agregamos al trabajo que hicimos en la clase anterior fue la parte de los recursos y actores. Lo que se puede hacer con la falta de trabajo, nosotros pensamos en talleres de capacitación de personas, mostrarlos para que puedan ser microemprendedores, por ejemplo, no sé, taller de costura, pero también capacitarlo en su autoestima, porque sabemos que las personas que están mucho tiempo sin trabajo, normalmente su autoestima está bajo y por ahí no se sienten en confianza. Entonces pensábamos que hay que trabajar esa parte también. Y bueno, y otra parte te enseña la parte de los costos, cómo se saca la ganancia, todas esas cosas. Bueno, me parece que está muy bueno. Un poco lo que yo les decía en la clase pasada, es un problema grande, ¿sí? Es un problema a veces estructural, digo que a veces nosotros desde nuestro lugar no podemos quizás hacer mucho, pero, no hacer mucho para poder resolverlo completamente, pero sí se pueden resolver, digamos, puntualmente algunos casos, digo, y es importante proveer de esas herramientas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes delimiten el problema, es importante que, como yo les decía antes, que lo recorten lo más posible. Por ejemplo, quizás a ustedes les preocupa, me acuerdo que el otro día habíamos hablado que también, por ejemplo, la desocupación en las mujeres podría ser una forma de recortarlo para que sea más fácil, de alguna manera, y que aborde a toda la población. Entonces, por ejemplo, podría ser la desocupación o a determinado género, puede ser al hombre, puede ser a la mujer, a determinada edad, en la localidad de Puerto Madryn. Entonces, eso nos ayuda a recortar el universo de análisis y entonces pensar estrategias quizás más focalizadas, digamos, de alguna manera un poquito más concretas, ¿sí? Entonces esa es mi recomendación para ustedes. Bueno, pasamos a otro NAC. ¿Quién sigue? Hola. Hola. Sí. Hola. Mar del Plata quiere contar. Bueno, después entonces Ente Cultural Tucumán, ¿sí? Esperen un cachito y ahora cuenta Mar del Plata. A ver, cuente. Bueno, estamos contentos. Te paso con Jimena, que ella fue la que estuvo redactando. Estamos contentos de estar participando. Gracias. Me alegra mucho. Hola, ¿qué tal? Hola, Bueno, Jimena. nosotros lo que hicimos es definir el problema, definir el árbol de problemas y después usamos el mapa de actores. Lo paso a decir. Como problema definimos consumo problemático de sustancias en adolescentes y jóvenes del barrio Malvinas Argentinas que concurren al CEPLA Casa Caracol. Bien. En el árbol de problemas pusimos debilitamiento de los vínculos intrafamiliares, falta de trabajo, incorporación de los adolescentes jóvenes al circuito de comercialización de sustancias, marginalidad y violencia, entre otros, ¿no? Ese es más o menos nuestro árbol de problemas. Y en mapa de actores, lo que hicimos fue un poco pensar entre todos los recursos institucionales y sociales que hay en el territorio. Y pensamos en las iglesias,
en el programa Envión, en el CAP, en el Centro de Integración Comunitaria, en las organizaciones sociales, en el dispositivo municipal Senda, bueno, en el propio CEPLA, en el polideportivo y en el CPM, también que funciona acá cerca del CEPLA. Bueno, muy bien. 3 cositas. Está muy bien que hicieron lo que yo les decía de tratar de hacer, digamos, más concreto, de ser más específico, ¿sí? Entonces, está bien como, digamos, me parece que lo pudieron recortar bien y está bueno. La segunda cuestión respecto al árbol de problemas está muy bien y traten de hacer el ejercicio de poder pensar cuáles de esas que mencionaste serían las causas y cuáles los efectos. A veces, las causas y los efectos a veces pueden ser las mismas, digo, pero está bueno y ayuda a un diagnóstico más completo identificar cuáles son las causas, cuáles los efectos del problema ¿sí? Que seguramente ahí las mencionaste, pero digo de ordenarlo de tal manera que tengas las causas y por otro lado los efectos. Y tercero, está bueno que también tienen un montón de actores que pudieron identificar. Después, cuando ustedes tengan que completar en el trabajo práctico, van a ver que tienen una parte que hay, digamos, entidades que vos mencionaste que pueden estar quizás dentro del área Estado, otras dentro del área sociedad civil. Entonces, después lo que van a tener que hacer es ordenarlas debajo de qué categoría están, ¿sí? Pero, digamos, está muy bien identificados los actores. Pero después lo van a tener que ordenar a qué categoría pertenece, ¿sí? Ahora sí. ¿Bien? Ahora Bueno, sí, dale, buenísimo. Este Cultural Tucumán. Hola, chicos. Buenas tardes. Nosotros la primera clase, todos, Claro, sí. Bueno, a ver, ¿nos quieren contar qué estuvieron trabajando? ¿está bien o no? Hola. Ahí no los escucho bien. Hola, hola. Sí, con un mega masa, ¿eh? Como lo revisa. La risa. Chicos de Mar del Plata, ponen mute, así escucho a los de Tucumán, por favor. Pablo, están viendo mutes. No, así podemos escuchar a los de Tucumán. No los escuchamos. Ahí está. Ahí está, a ver. Hola. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Bien. No meta la pata. No meta la pata ahí. Por el plata no meta la pata, hijo. ¿No? Mira, está súper quieto. Mar del Plata sigue con el micrófono abierto. No, bueno, pues. No, ahora así todos podemos compartir. A ver, no escucho muy bien a los de Tucumán, a Ente Cultural Tucumán. ¿Me escuchan ahí? A ver, ahora sí. Bueno, porque nosotros pensamos, somos con problemático, el consumo problemático, los jóvenes, especialmente jóvenes alumnos de los colegios o escuelas de la Café Viejo, que es el lugar de la sed en la que nosotros trabajamos. En ese mapa, bueno, encontramos lo que nosotros hicimos en el árbol, es poder ver, digamos, el analfabetismo, ciertos alumnos, por ejemplo, ciertos problemas, digamos, de aprendizaje, la pobreza, la desocupación, con algunas cuestiones relacionadas a la moda, digamos, a por ejemplo, digamos, ideal de consumo, por ejemplo, ideales capitalistas y todas esas cuestiones. Entonces, lo que vemos nosotros por arriba, digamos, de nuestro árbol, es los problemas de salud, muchas veces se causa con esto, y también muchas veces
relacionado a la delincuencia. Trabajamos para realizar, digamos, alguna actividad, poder generar demanda en las escuelas, los colegios. Muchas veces es como que está vedado el trabajar en una institución escolar la problemática de adicciones. Muchas veces por el tema esto de que problema cuando nos reíamos de eso, todo. Una cierta imagen y no quiere, digamos, ser estigmatizada por el problema de las adicciones en los colegios. Entonces nosotros veíamos como mapa de actores, digamos, los directivos de la escuela, los docentes, los psicólogos, los pedagogas terapéuticos, los trabajadores sociales y instituciones religiosas y también organizaciones no gubernamentales para poder, digamos, realizar actividades como culturales, artísticas o actividades que lleven a expresar la información que uno quiere darle o sobre todo poder hacer, poder generar la dicha a través de murales, arte de artesanía. Parece que está bien, a veces se me nota y no escucho muy bien, pero me parece que está bueno y que tienen la idea de cómo lo pueden realizar. Mi sugerencia de vuelta es la idea de que traten de recortar lo más posible, digamos, para pensar más puntualmente. Entiendo que se van a dirigir a los estudiantes, digamos, entonces poner, digamos, de qué parte, de qué localidad, en el problema, identificar todas esas partes, ¿sí? Pero me parece que van bien. Ustedes se incorporaron hoy recién, pero después cuando puedan consulten todo el material, así van sacándose dudas, ¿sí? De todo lo que no llegaron a ver hoy, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Pasamos a quién quiere ahora seguir. ¿Alguien más? San Camilo, Cañada, ahí, ¿no? ¿La Plata? La Plata. Hola, A ver, La Plata. Estamos escuchando mucho rebote, entonces no se está escuchando muy bien, pero a ver, más o menos, a grandes rasgos. Nosotros pensamos, como decía Tere, que como estamos a punto de inaugurar lo que iba a ser la casa educativa terapéutica, pero va a ser una casa de integración y encuentro, nosotros ya estamos trabajando en el barrio en el proyecto social que se llama La Casita de los Pibes. Ya estamos trabajando en ese proyecto. Nos pareció interesante, en lugar de pensar un proyecto más en abstracto o que fuera por fuera de nosotros, tomar la posibilidad que nos brindan de esta diplomatura en este módulo para pensar como proyecto concreto cómo nos vamos a organizar en el desafío de pasar de la casita donde estamos ahora, que es más pequeña, que tiene una organización determinada, a una nueva organización que nos demanda este nuevo lugar. Entonces pensar el árbol de problemas, etcétera. Hoy es nuestra primera clase, así que hola a todos. Perfecto, hola. Así que no tenemos el material todavía, pero entendimos la clase y nos parece que es, bueno, que podría ser, no sé cómo lo ves. No, me parece que está bueno, sí, totalmente, digo, en definitiva, también se trata de que sea un instrumento para ustedes, para que lo usen de la mejor manera, digo, y entonces es un problema, digamos, el problema podría ser pensado, digamos, cómo transitar la mudanza, por así decirlo, no, pero así, digamos, entre un lugar de acción a otro, y entonces, digamos, ese va a ser su problema, y está bueno porque ustedes van a pensar, bueno, las causas, me imagino que, digamos, que son positivas, ¿no? Digamos, el cambio es para mejor, entiendo yo. Totalmente. Perfecto. Totalmente. Entonces, bueno, está bueno, digo, y ustedes entonces en el desarrollo de este proyecto pueden pensar, bueno, cómo, digamos, cuál va a ser su objetivo general, probablemente sea, digamos, ampliar la acción o digamos,
generar algo comparativamente mejor que lo que tenían antes, entonces capaz se pueden plantear como ampliar las actividades o ampliar el rango de acción o digamos, y después para eso se van a plantear los objetivos específicos. Para mí está bueno y me parece que está bien porque encima les sirve a ustedes, digamos. Así que exacto. Eso sería sí. sirva. Claro. Por supuesto, para mí vayan para adelante con esa propuesta. Y bueno, por supuesto tengan el material a mano, que eso los va a ayudar un montón. Que todas las partecitas que hoy no llegaron, que la clase pasada no llegaron a ver, ¿sí? De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, chicos de La Plata. Muchas gracias. Ahora sí vamos con San Camilo. San Camilo. Hola. A ver, no les escuchamos. Un poco más fuerte, a ver. No. Hola. Ahí, perfecto. ¿Ahí se escucha? Sí, genial. Te comentaba, nosotros formamos parte del equipo terapéutico de la Asociación Nazaret de Cañada de Gómez. Esta es la primera clase que tenemos, así que le decimos hola a todos. Hola, ¿qué tal? Gracias. El problema que nosotros elegimos es, digamos, las adicciones en la ciudad de Cañada de Gómez en una franja etaria de adolescentes de 12 a 18 años. Pensamos este problema ya que, bueno, nuestra tarea cotidiana... Chicos, pongan en mute el resto, porfa, así nos escuchamos bien. A ver. Y te decía que el problema de las adicciones es nuestro trabajo cotidiano, digamos. Nosotros trabajamos en una comunidad terapéutica y bueno, y la idea es seguir con este problema, digamos, profundizar más que nada la cuestión de la prevención. Pensamos en las causas, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con la familia, con la falta de límites, con la falta de control familiar, también el factor, digamos, comunitario. Y dentro de los efectos pudimos pensar la deserción escolar, la falta de proyecto personal, la cuestión de la motivación. Nosotros actualmente trabajamos con actores sociales que tienen que ver con el municipio de Cañada de Gómez, con la iglesia y con los colegios, ya que realizamos talleres preventivos en todas las escuelas de Cañada de Gómez a partir de 7º grado. Entonces la idea, digamos, es trabajar sobre eso o puntualizar un poco más lo referido a la prevención. Después, bueno, la propuesta sería... si bien trabajamos desde la prevención, lo que estaría bueno es salir un poco del colegio y del ámbito comunitario plural y trabajar más las cuestiones de los grupos, por ahí en los clubes o en las vecinales. Bien. Entonces, bueno, tendríamos que pensarlo un poco mejor, pero más o menos esa es la idea. Bueno, me parece muy bien, está bueno porque además también es algo que ustedes ya están trabajando, un poco como le decía el grupo anterior, digo, que les va a servir a ustedes, ¿sí? O sea, lo importante es eso, en definitiva, que puedan aprovechar esta herramienta para algo que a ustedes les puede servir, y capaz a ustedes les puede servir para una mejor organización, digo, no sé, o para pensar nuevas estrategias, como vos me decías recién, salir del colegio y pensar nuevas estrategias en otros lugares. Entonces, me parece que está bien, me parece que está bien delimitado el proyecto en cuanto a la edad también, ¿sí? Está bueno. Recuerden poner también la localidad, que eso es importante, porque así se describe bien el proyecto. Así que, para mí, de vuelta, está bien, ustedes vayan por ese lado, revisen la bibliografía, lo que les decía el resto, ¿sí? Entonces, así pueden ir enriqueciendo su trabajo, ¿sí? Ahí está bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Vamos con... ¿Quién quiere? A ver. Toma. Entre Ríos, a ver. ¿Están ahí? ¿Quién quiere seguir?
Ahí están, chicos, Entre Ríos, ¿no? ¿Que el otro día se les cortó la luz? No. Hola. ¿Están? Ah, sí, ahí están, ahí están. Bueno, ¿nos quieren contar? No. Sí. Dale, sí, vamos para adelante. ¿Sí? Dale, hacemos un repaso sobre la clase anterior. Sí, mañana. Sí. El tema y hoy decidimos tomar los 4 grupos un tema general. Y nos enfocamos en la venta de bebida alcohólica a menores de edad. Luego temas de donde achicamos enfocándonos en la venta de bebida alcohólica a menores de entre 12 y 17 años en los comercios del radio céntrico de la ciudad. Perfecto, bien delimitados. Exacto, delimitados, ya nos enfocamos en los comercios que están alrededor de la plaza principal. La ciudad de La Paz es una ciudad que, como muchas ciudades pequeñas del interior, tienen una plaza principal, así que nos enfocamos en la venta de bebida alcohólica a menores en los comercios alrededor de la plaza. Bueno, bien. Y le voy a pedir un favor a los demás Nax, apagar los micrófonos porque estamos escuchando todo. Sonido, sí. A ver, chicos, bueno, quitar los micrófonos, por favor. El resto de los Nax. Hay como un sonido de fondo, pero bueno, tratemos igual. Escuchamos bien, ahí te escuchamos bien. Bárbaro. Y bueno, después el tema de los efectos, sabemos que logramos las presentaciones. Sí, lleva siempre el tránsito, violencia juvenil, delincuencia, problemas emocionales, bueno, eso ya también lo determinamos en la clase anterior. La verdad que hicimos avanzar un poco, porque cada uno de nosotros tiene que ver con empezar a preocuparnos en los fondos, digamos, vamos a para encarar el proyecto. Y en principio se habló de para campañas para actividades y además proyectos que le entregaremos a los comercios. Previo a esto hablamos de conocer la... Ahí, más cerquita. Así te escucho mejor. Previo a esto también hablamos de conocer la ordenanza vigente, porque en la municipalidad existe una ordenanza que trata el tema, así que de alguna manera cuando vos hablabas de la información interna en el futuro, creo que más todos acerca de qué está legislado respecto al consumo, a la venta de bebida alcohólica al menor acá en la ciudad de La Paz, también. Así que la idea era primero relacionarnos de la sociedad civil con el Estado, con el municipio en este caso, empaparnos de la ordenanza y a partir de saber eso empezar a invertir. La primera inversión en presupuesto va a tener que ver con campaña de publicidad y también después pensamos a futuro talleres para los chicos en los colegios, digamos, ¿no? Y además invitaciones a los comerciantes de alrededor de la plaza también para que formen parte de esos talleres y tomen conciencia de la ley y de la ordenanza que existe y las consecuencias que lleva, digamos, no cumplirla. Así que bueno, un poco diseñar por supuesto en base a eso, a ese primer panorama. Bueno, me parece que está muy bien. Ustedes un poco ya habían podido avanzar la clase pasada, por suerte, digamos, a diferencia de los otros chicos. Así que sigan en ese camino, digo, está bien, piensen también que el trabajo práctico háganlo en base a estas cosas que estuvimos hablando, ¿sí? Nada, digamos, sigan trabajando, consulten el material y sigan en ese camino, ¿sí? Las chicas de allá atrás, gracias. Ustedes, chicas, tienen más. Bien. ¿No? No, hicimos todo. Trabajamos la clase pasada trabajamos sobre varios proyectos, pero esta vez decidimos unificarla. Me parece muy bien, buenísimo. Gracias. ¿Alguien más quedó sin comentar, chicos?
¿Quién quedó sin conectar? Sin comentar. Ahí en Argentina Conectada, ¿estás? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien que quiera comentar, que faltó? Chicos, se me fueron los nombres de los NACs, por eso no los menciono. No los ve, no tengo los nombrecitos. Bueno, mientras les voy contando. Sí, hola. ¿Me escuchan? Bueno, les voy contando porque ya estamos un poco fuera de tiempo. La fecha de entrega del trabajo práctico va a ser el 11 de noviembre. O sea, dentro de 15 días, ¿sí? El miércoles que viene no, el miércoles que viene es 4. El siguiente, ¿sí? El miércoles 11. Entonces, pueden hacerlo así en grupos, ¿sí? Pero todos tienen que presentar uno igual, ¿sí? Entiendo que todos lo tienen que subir, ¿sí? Pero pueden seguir trabajando estos problemas grupalmente. Entonces, van a ver que todas las actividades del trabajo práctico son cosas que estuvimos charlando en la clase, en las dos clases, ¿sí? Y además son cosas que están en el material que les dejamos y también en las presentaciones que estuvimos viendo, que también creo que van a estar a su disposición, ¿sí? Las que estuvimos viendo con la compu. Entonces, ayúdense tanto con el material teórico como con las presentaciones y lo que estuvimos viendo para elaborar el trabajo práctico. Son 8 actividades el trabajo práctico, ¿sí? Pero no es difícil, es todo lo que estuvimos viendo. Entonces, no va a presentar mayores problemas. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna duda, alguna consulta? Ya estamos un poquito pasados de la hora, pero quisiera tratar de... Una pregunta. ¿Sí? El trabajo práctico, o sea, se puede hacer grupal, pero cada uno tiene que presentar una problemática diferente. ¿Cómo? No. Simplemente entiendo que lo pueden hacer grupal, pero que cada uno tiene que presentarlo para probar individualmente, ¿sí? Pero... Entonces, puede ser que lo trabajemos entre todos y que después cada uno suba el mismo proyecto, el mismo trabajo práctico. Claro, sí, es una posibilidad, digo, que hagan grupos como estuvieron haciendo ahora, pero lo importante es que lo resuelvan, digamos, bien, con todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Si ustedes, si la problemática que quieren abordar es en grupo, bueno, trabájenlo en grupo, pero después para la aprobación de ustedes de la materia tiene que estar subido por ustedes, eso quiero decir, que no tiene que haber un único trabajo, ¿sí? Sino todos tienen que presentar el suyo. Pero la misma problemática, ¿sí? Noelia, perdón que interrumpa. Una cosa práctica importante es que si bien ellos hacen el trabajo práctico en grupo, ¿sí? Cuando ustedes tienen que subir el trabajo, lo tienen que subir de manera individual, porque si no el docente no los puede calificar. Ha pasado en la otra diplomatura que sube uno en representación del grupo y después me consta que tengo 4 personas que no están aprobadas y el docente dice, no, yo ya corregí ese trabajo. Entonces, para mejor orden y para la certificación lo que necesitamos es que suban, digamos, individualmente el trabajo más allá de que lo hayan hecho grupalmente. Esta es la primera consideración. Y la segunda es que por favor gestionen la cuenta de Click, porque si no tienen la cuenta de Click no pueden utilizar la plataforma, no pueden ingresar al aula virtual de Vitalización 2 y no van a poder ir subiendo los trabajos. Entonces es importante que la vayan gestionando. Nada más. Perfecto, muchas gracias, Mayra. Buenísimo, chicos, es lo que yo les comentaba, digamos, más o menos lo que yo les comentaba recién. Háganlo grupalmente, como vienen trabajando, pero súbanlo individualmente, ¿sí? Y bueno, y sigan la recomendación de Mayra de, por favor, crearse la cuenta de Click, ¿sí? Fue un gusto trabajar con ustedes, algunos 2 clases, algunos una.
Espero que no tengan mayores problemas para hacer el trabajo, creo que no los van a tener. Y bueno, les deseo mucha suerte, ¿sí? En lo que queda de la diplomatura. Listo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.